en Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13:1, el título de este mensaje es ¿por quién votar? Seguramente usted, o muy probablemente usted, ya tiene una decisión con respecto al voto que va a emitir o los votos que va a emitir la próxima semana según sea su localidad. Pero quiero que estudiemos en la palabra del Señor qué hay con respecto a nosotros como hijos de Dios en lo que respecta a las elecciones y a las votaciones. Veremos el significado de autoridad en la palabra de Dios, algunas confusiones con respecto a la autoridad que esperamos disipar con el conocimiento de la palabra, cómo tenemos que evaluar a los candidatos que se están postulando para algún puesto público y cuál es nuestra realidad hoy en día para saber por quién votar. No tengo yo la intención en este mensaje de decirle específicamente por quién debe votar. Cada uno en su propia convicción debe tomar su decisión personal. Yo tengo la mía, se la puedo compartir en privado, no lo haré aquí en público, pero creo que no podemos negar ciertas realidades que acontecen en nuestra nación, no podemos hacernos de ojos ciegos y debemos denunciar lo que está mal y por supuesto apoyar lo que está bien, y en base al perfil que Dios determina para sus gobernadores, evaluemos quién de ellos cumple con estos perfiles o quién se aproxima más al cumplimiento de lo que el Señor demanda para un funcionario público. Bien, entonces Romanos 13:1 dice así la palabra del Señor: sométase toda persona. Si le faciliten aquí un libro, una Biblia aquí a la persona que nos visita. ¿Su nombre cuál es? Luis Enrique. Si alguien le puede facilitar una Biblia, ¿a alguien le falta Biblia en este lugar que no tenga? Por favor, aquí a nuestro amigo Obed, si también le facilita una Biblia. Tenemos ahí Biblias. Luis Enrique, mucho gusto, bienvenido. Para que puedan buscar, si no, de cualquier manera aquí lo proyectan los pasajes, pero qué mejor que lo leamos ahí mismo en nuestra propia Biblia. Sométase pues toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Nuevamente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Este versículo en la Biblia nos dice que toda autoridad ha sido constituida, establecida, puesta por Dios. Jesucristo declaró en Mateo 28:18: toda autoridad, toda potestad me es dada. Es decir, que el dueño o la cabeza de toda autoridad es Jesucristo. Dice: toda autoridad, todo poder, toda potestad me ha sido dada en los cielos, dice Jesucristo. Pero el Señor, en su deseo, porque nosotros como hombres nos conduzcamos de acuerdo a sus principios y mandamientos, el Señor establece figuras de autoridad para que tú y yo tengamos orden, para que haya un orden en la creación, en la sociedad, en el ser humano. Dios ha establecido autoridades y ha puesto requisitos que esas autoridades deben de cumplir para comportarse como la manera en que Dios así lo demanda en su palabra. Y aquí en Romanos 13 vemos algunos pasajes, algunas condiciones y tareas que toda autoridad debería realizar. Mire, por ejemplo, vemos aquí en Romanos 13, en el versículo 3, dice: porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Vamos a ver entonces qué demanda Dios de las autoridades. Aquí lo primero que nos está diciendo en Romanos 13:3 es, de alguna forma, si lo podemos parafrasear, es establecer leyes, respetar las leyes y hacer cumplir las leyes a sus gobernados. Esa es una labor del gobierno en general. Sabemos que nuestro gobierno en nuestra nación está dividido en tres poderes principales: el ejecutivo,
el legislativo y el judicial. El ejecutivo, como su nombre dice, ejecuta las leyes, el legislativo emite las leyes y el judicial verifica que se cumplan esas leyes. Pero aquí, a grandes rasgos, Romanos 13:3 nos dice que tenemos que nosotros hacer lo bueno y no lo malo, porque la autoridad está para castigar al que hace lo malo. Entonces, una de las funciones que debe realizar la autoridad es establecer las leyes, respetarlas, aplicarlas, y esto conlleva aplicar justicia. Toda autoridad, todo gobierno debe aplicar justicia. Versículo 4, porque es un servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Vemos entonces que lo que hace el gobierno también, aplicar la justicia y procurar el bien de sus gobernados, procurar el bien del pueblo que representa. Esa es una de las labores principales de todo gobierno. Y dice también aquí mismo, podemos entender que es un servidor de Dios. Todo funcionario público, toda entidad de gobierno, de autoridad, es un servidor de Dios, como dice aquí Romanos 13:4, y en el versículo 5 dice, por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Es decir, castigar a los que hacen mal. El gobierno debe castigar a los infractores, a los delincuentes, a los que violan las leyes establecidas por la nación o la entidad gubernamental. Versículo 6 de Romanos 13. Porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios, lo vuelve a decir, que atienden a esto mismo. Versículo 7, paguen todo lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, otra responsabilidad del gobierno es administrar los recursos públicos. La recaudación de impuestos principalmente y todas las figuras de recaudatorias del gobierno, él es el responsable de administrar esos recursos públicos y por supuesto los tiene que hacer con sabiduría, con inteligencia. No despilfarrar el dinero, no invertir en obras que no van a significar un beneficio para la población o que van a significar un gasto que sobrepase las finanzas públicas. Un gobierno tiene que tener inteligencia y sabiduría financiera para invertir los recursos que recauda de los contribuyentes, que son miles de millones de pesos, lo que un gobierno tiene a su disposición cada año según su ley de ingresos y egresos. Son miles de millones, esas son cantidades que usted y yo no podemos imaginarnos que el gobierno tiene a su disposición y debe tener sabiduría para administrarlos correctamente. Ahora, en nuestro país, nosotros sabemos que somos de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos son de Cristo en este lugar? Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, es nuestra ciudadanía en los cielos y por lo tanto usted y yo no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Juan 17, así lo dice Jesucristo. No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes en este mundo, porque tú y yo no somos de este mundo. Nosotros somos de Dios, somos de Cristo y vamos a reinar por la eternidad en el cielo en su gloria eterna. Sin embargo, mientras ese día llegue, tú y yo seguimos aquí. Todos me parece mexicanos, aunque algunos se ven como de otra nacionalidad, pero creo que todos más o menos tenemos algo de mexicano en la sangre, y debemos entonces procurar vivir en paz y en orden con las autoridades y los gobiernos locales. Tenemos que respetarlas, tenemos que cumplir lo que decíamos ahorita, las leyes, hacer el bien y no hacer el mal porque nos estamos exponiendo a un castigo. Tenemos que contribuir con nuestros impuestos para que el gobierno tenga el financiamiento que requiere para las obras que va a realizar. Así es que tú y yo,
aunque no somos de este mundo, como dice Juan 17:16, sí vivimos en este mundo. Podríamos decir que tenemos una doble nacionalidad, una nacionalidad terrenal y una segunda nacionalidad que es espiritual, en la cual estaremos por la eternidad cuando dejemos este plano terrenal. En los países democráticos como el nuestro tenemos la obligación, que también es por supuesto un derecho, de elegir a nuestros gobernantes, de elegir a nuestras autoridades en los diferentes ámbitos de gobierno, local, estatal, federal, los diversos congresos y representantes, y Dios ejerce su voluntad a través del voto. Es decir, Dios no va a elegir a un candidato si no se vota por él, puesto que están establecidos los lineamientos para, en el caso de nuestra nación, elegir quién nos va a gobernar o quiénes van a ser nuestras autoridades. Eso es a través del voto, y Dios hace su voluntad a través del voto de una nación. Por eso, este es el medio por el cual tú y yo elegimos a quien nos va a gobernar por los próximos años. Es una decisión importante, es una decisión trascendente que puede significar progreso y beneficio para una nación o caos y problemas para una localidad. Entonces, quisiera aclarar, antes de pasar a ver el perfil de un buen gobernante, algunas confusiones que me parece que hay en el medio cristiano con respecto a la autoridad. Algunas confusiones como estas es de que hemos escuchado, como dice la palabra del Señor, que Dios pone en nosotros el gobierno que merecemos. Esto no está en la Biblia, al menos no en la Biblia cristiana que usted y yo conocemos. Tenemos el gobierno que merecemos, he escuchado esa frase, pero no es bíblica. No tenemos el gobierno que merecemos en el sentido de que tú y yo, como personas pecadoras, como personas que fallan y ofenden a Dios continuamente, no merecemos su gracia y su misericordia. Si Dios nos diera lo que merecemos, nos daría un tirano, una persona que nos maltratara, porque justamente es el merecimiento del pecado que nosotros cometemos, el castigo. Por eso no es bíblico decir que tenemos el pueblo que merecemos, pero sí es cierto que no es bíblico decir que tenemos el gobierno que merecemos, pero sí es bíblico decir que tenemos el gobierno que nos representa. Tenemos el gobierno que en su mayoría elegimos. Alguien dijo por ahí, me parece que fue el escritor Víctor Hugo, que dice que entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, escúchame bien, entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Nos quejamos tal vez del gobierno, de las autoridades, pero si nosotros no denunciamos sus fallos, sus delitos y pecados, somos de alguna forma vergonzosamente cómplices. Es cierto que el gobierno representa al pueblo que lo elige. Si el gobierno es un gobierno sabio, significa que el pueblo eligió a alguien que lo representa en esa sabiduría. Pero si el gobierno o el que gobierna es alguien necio, representa al pueblo que lo eligió. Si es una persona inteligente, así es el pueblo que representa. Si es una persona tonta, así es el pueblo que lo eligió. Si es alguien trabajador o alguien flojo, si es alguien honesto, es porque el pueblo se siente representado en su autoridad y por eso lo eligió. Pero si es una persona corrupta, refleja la corrupción de su pueblo. Y usted dirá, y mucha gente, y podemos decir, a mí no me representa. Cuando vemos la actitud, el comportamiento de ciertas autoridades, podemos decir, a mí no me representa, yo no voté por esa persona,
pero sí representa a la mayoría o a la generalidad de su localidad que está gobernada, o sea, su municipio, su estado o una nación. Entonces, si el gobierno en el sentido positivo es sabio, es trabajador, es honesto, es responsable, es humanitario, es compasivo, así es el pueblo que lo eligió. Pero si el gobierno, por otro lado, es a una persona necia, floja, corrupta, tramposa, mentirosa, así es su pueblo. Es triste darnos cuenta cuando nuestras autoridades no son lo que nosotros quisiéramos que fueran. Pero la realidad es que el gobierno refleja a su pueblo. ¿Por qué cree que hay tantos problemas de corrupción en nuestra nación? ¿El gobierno es corrupto? En general, hay excepciones, hay gente honesta, pero en general, ¿hay corrupción en el gobierno? ¿Qué dice usted? Y no se lo estoy diciendo yo, usted se ha enterado, hay tantas evidencias de que hay corrupción en el gobierno. Porque hay corrupción en el gobierno. ¿Es un gobierno corrupto? Más bien son personas corruptas las que están gobernando en diferentes áreas. No todos, repito, pero representa a un pueblo corrupto. México es corrupto. México tiene tantas deficiencias. Y mire, basta con salirnos un poquito de nuestra esfera. Basta con ver qué opinan, qué comentarios tienen de México otras naciones. Si algún día tiene oportunidad, intente ver un noticiero de otra localidad que hable de México, España, por ejemplo, que es un idioma que podemos entender, y vea qué concepto tienen en otros países de México. Eso es lo que usted y yo y la nación transmitimos fuera de nuestras fronteras. Y créame que no tienen una buena opinión en muchas áreas. Corrupción, delincuencia, asesinatos, mentira, trampas, etcétera, etcétera. Pero ese es el gobierno que nos representa porque el pueblo en general es así. Entonces, volviendo al punto, no tenemos el gobierno que merecemos, pero sí tenemos el gobierno que representa a nuestro pueblo. Segunda confusión con respecto a la autoridad. Dios quita y pone reyes. Daniel 2:21, si vamos a leerlo juntos. Daniel 2:21, después del libro de Ezequiel, ahí encontrará a Daniel. Y dice la Biblia en este pasaje del capítulo 2, versículo 21 del libro de Daniel, hablando del Señor, dice: Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Quita reyes y pone reyes. Significa que Dios tiene el poder y la autoridad, como ya lo leíamos o lo mencioné en Mateo 28, que toda autoridad, toda potestad le ha sido dada a Jesucristo, y toda autoridad, como leímos en Romanos 13:1, es puesta por Dios. Significa que Dios tiene el poder, la autoridad, el señorío, la soberanía de poner y quitar a quien Él quiere. Si Él quiere, gana el menos pensado que fuera a ganar. No eligió, por ejemplo, a David cuando era el más pequeño de sus hermanos, el más insignificante de todos ellos, el que ni su propio padre lo llevó para ver si era el elegido por Dios para ser rey. Pero Dios eligió a David. Le pregunto yo, ¿Dios eligió a Saúl? No, el pueblo eligió a Saúl. El pueblo dijo: danos un rey como las demás naciones para que nos defienda. Esa es la actitud
que a veces muchas personas tenemos con respecto a la autoridad. Queremos que el gobierno haga todo y nosotros simplemente estirar la mano y que nos dé lo que quiera. Y dijeron este pueblo de Israel: ponos un rey, constitúyenos un rey como las demás naciones a nuestro alrededor, para que él vaya y nos defienda, para que él haga todo por nosotros. Samuel se entristeció cuando el pueblo le pidió un rey y Dios le dijo: Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Porque hasta antes de esta etapa no había reyes, solamente había jueces en el pueblo de Israel. Entonces, cuidado. Entonces, no todas las autoridades, no todos los gobernantes son puestos por Dios. Sin embargo, Dios sí permite que gobiernen personas que no van de acuerdo a su perfil para un gobernante. Como el ejemplo que le planteaba de David, que sí fue elegido por Dios. Saúl, que no fue elegido por Dios. ¿Sabía usted que David, tal vez esto no se ha comentado mucho, pero ¿sabía usted cuántos hijos tuvo David? Muchos. Conocidos 20, como dirían, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Conocidos 20, dijo David. Y no conocidos, bueno, supongo que por él sí, ¿verdad? Pero no en la Biblia, no lo dice la Biblia, pero dice que tuvo muchos hijos con sus concubinas. Pero conocidos y también nombrados por la Biblia, 20. ¿Quién fue el rey después de David? Salomón. Bien, estrellita. Salomón. Pero ¿sabía usted que Salomón no fue el primogénito? No, fue como el octavo, me parece, de sus hijos, no recuerdo. No fue el primero, pero Dios eligió a Salomón, como Dios eligió a David. Pero Dios no eligió a Saúl, sin embargo, Dios permitió que Saúl fuera rey. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios puede quitar, que Dios puede poner reyes, pero no todos los reyes, no todos los gobernantes son puestos o elegidos por Dios. Dios le concede en esa forma al pueblo que decida su gobierno, aunque el gobernante elegido no cumpla con el perfil que Dios demanda para un gobernante. Dios sí está en control de todo lo que sucede, aunque si por él fuera, no se hubiera elegido a tal presidente, no se hubiera elegido a tal gobernante, a tal alcalde. Dios no lo hubiera elegido, pero el pueblo decidió. Y Dios le concede al pueblo esa autoridad para decidir quién lo representa. Como ya lo dije, si es alguien inteligente o alguien tonto, si es alguien honesto o alguien corrupto, el pueblo elige a sus representantes, al menos en nuestra nación como país democrático. Sin embargo, aunque Dios no elige, sí permite que este tipo de personas gobiernen, porque Él está en control de todo. Él está en control de todo lo que sucede y de todo lo que pasa alrededor de una nación. ¿Por qué eligió Dios o por qué permitió Dios a este gobernante malo, tramposo, corrupto, etcétera, etcétera? No lo sabemos, pero Dios lo permitió porque tiene un propósito para esa persona y un propósito para las personas que ese gobernante está en autoridad. Porque imagínense, así como lo mencionaba Saúl, que no fue elegido por Dios sino por el pueblo, hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad de personas que fueron malos gobernantes, pésimos gobernantes. No voy a nombrar ninguno de ellos, pero seguramente le vienen a su mente genocidas, dictadores, asesinos, es más, hasta ateos que no creen en Dios y Dios les permite gobernar, satánicos, brujos, personas realmente malas. Y Dios lo permite porque hay propósito.
para esa persona y para su pueblo. Entonces, segunda confusión, Dios puede poner y quitar reyes, pero no todos los pone Dios y no todos los quita Dios, pero Dios lo permite porque Él está en control y tiene propósito para esa nación. Tercer confusión que espero aclarar también, mujeres gobernando. Algunos piensan que la mujer no debe gobernar, piensan que el gobierno es exclusivo para los hombres. Y hay un pasaje en la Biblia que nos puede llegar a confundir en esa forma de pensamiento. Vayamos a primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Este versículo se utiliza muchas veces para decir que la mujer no debería estar en autoridad, que la mujer no puede ejercer autoridad. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar con tranquilidad, dice mi versión. Otras versiones dice estar callada, cállese, dice casi en pocas palabras. No permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces algunos toman este versículo para decir, la mujer no puede tener dominio, la mujer no puede gobernar, la mujer no debería tener autoridad sobre el hombre. Debo aclarar esta confusión. Este pasaje de 1 Timoteo 2:12 es única y exclusivamente para aplicarse dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia es cierto lo que dice la Biblia, una mujer no debe tener dominio sobre el hombre, y aquí viene la explicación en el versículo 13 y 14 con respecto al orden que Dios estableció, por lo cual nosotros creemos que no debería llamarse a una mujer pastora, a menos que sea pastora exclusivamente de mujeres, sí, pero no puede una mujer pastorear hombres. La Biblia de hecho no dice, no menciona la palabra pastora, habla de pastores varones. No vemos en la Biblia ningún ejemplo de una mujer que fue pastora. Bíblicamente no existe ese fundamento, pero repito, 1 Timoteo 2:12 es de aplicación exclusiva para la iglesia. En la iglesia no está permitido que una mujer tenga dominio sobre el hombre. Pero fuera de la iglesia no hay nada que prohíba en la Biblia que una mujer tenga autoridad sobre el hombre. Esto significa que la Biblia no prohíbe que una mujer gobierne. Y vemos, inclusive hay pasajes en la Biblia donde vemos ejemplos de mujeres gobernando en el libro de los Jueces, por ejemplo. Una mujer sí puede gobernar. La Biblia no lo prohíbe, porque puede haber cierto escozor, decir, una mujer nos va a gobernar. Va a acontecer algo en México que no había pasado en toda la historia, al menos por las preferencias que muestra la población. Todo indica que una mujer va a ser la próxima presidenta de esta nación. ¿Ha habido gobernadoras? Sí. ¿Ha habido mujeres alcaldes? Sí. ¿Hay senadoras y diputadas? Sí. Pero nunca había habido en este país una mujer como presidenta, y eso va a acontecer. Si Dios no dispone otra cosa, todo parece indicar que así sucederá a partir del 2 de junio, que se elija un nuevo presidente, o en este caso presidenta. Pero la mujer entonces bíblicamente sí puede gobernar, sí puede tener autoridad sobre el hombre fuera de la iglesia, como el gobierno, como en la educación, en los deportes, en las empresas. Una mujer puede ser directora de una empresa, gerente de una empresa, y tener bajo su responsabilidad hombres. Y eso no está prohibido por la Biblia. Dios diseñó al varón para ser la cabeza, sí, en la familia y en la iglesia. Pero fuera de la iglesia, nada prohíbe que una mujer tenga autoridad. Una mujer puede gobernar, y de hecho creo, no tengo lugar a dudas, de que en muchas cosas lo puede hacer mejor que el hombre.
Una mujer puede gobernar y puede hacerlo bien, por supuesto, si tiene las características que veremos en unos minutos del perfil de un buen gobernante. Estudios han comprobado que una mujer es menos propensa a participar en actos de corrupción. Fíjate. O sea, si vamos a evaluar el género masculino y femenino, el hombre tiene una mayor tendencia a ser corrupto que la mujer. Mujeres, así las diseñó Dios para su gloria. Los hombres en general somos más corruptibles que una mujer. Por eso, repito, si una mujer tiene las características esenciales para ser una buena gobernante, puede hacerlo y no está atentando en contra de los principios de la palabra del Señor. Porque las cualidades para gobernar, para dirigir, para tener autoridad, para presidir, para gerenciar, para administrar, etcétera, no son exclusivas de los hombres. Las mujeres también las pueden ejercer y, repito, no dudo que en muchos casos y en muchas áreas mucho mejor que los hombres. Como ciudadanos debemos respetar y honrar a nuestras autoridades sin importar su género, si es hombre o si es mujer. Aclaradas estas posibles confusiones, paso ahora a ver en la palabra del Señor cuáles son las virtudes que debería tener un buen gobernante y que éstas nos sirvan para evaluar a las personas que se están postulando, no solamente para la presidencia. Se van a renovar casi 20,000 puestos públicos en estas próximas elecciones, entonces para evaluar a los alcaldes, los gobernantes, diputados y senadores, tanto federales como locales. Si tenemos la oportunidad de conocer a las personas para evaluarlas en base a este perfil de la Biblia, tomaremos una buena decisión si elegimos al que cubra más con este perfil. Por principio, no hay una sola persona lo suficientemente buena para gobernar. Ni uno, ni tú ni yo calificamos. Bueno, aquí sabemos que hay especialistas en ciencias políticas, pero tú y yo no tenemos la capacidad para bien gobernar porque todos somos pecadores. Todos tenemos debilidades, defectos, y esos nos pueden llevar a cometer errores en nuestra función, no solamente en el gobierno, sino en cualquier actividad que realicemos. Así es que si digamos, vamos a elegir el mejor, te digo que no hay uno bueno ni uno mejor. Yo creo que el término correcto sería, elijamos al menos malo, al menos peor, dirían otros. Porque el único perfecto para gobernar es Jesucristo. Apocalipsis 11:15 lo refiere, que Él reinará y su reino durará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Él sí, Jesucristo, es el único perfecto para gobernar y lo hará por la eternidad, y nosotros seremos parte de ese reino. Es más, ya formamos parte de ese reino donde Él nos gobierna, solo que aún no se ha manifestado en su totalidad el reino de Dios. Pero llegará un día en que todo gobierno humano y terrenal, toda autoridad terrestre y humana será desechada y solamente habrá la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ahí sí será un gobierno perfecto, sin corrupción, sin despilfarros, sin trampas, sin abusos de autoridad. Pero mientras eso llega, tenemos que elegir a nuestros gobernantes locales. Lo ideal, por supuesto, sería que gobierne una persona creyente de Dios, que persiga el cumplimiento de los principios que están en la palabra de Dios. Sería lo ideal, un cristiano, para que me entienda, un creyente en Cristo. Sería lo mejor que gobernara una nación, alguien así. Al menos por el perfil que yo conozco de los que están ahorita como candidatos para la presidencia, no sé si en alguna otra área, no hay cristianos. Ha habido presidentes cristianos en otras naciones, Guatemala, Costa Rica, me parece. El Salvador parece que tiene al menos tiene cierto interés de dar cumplimiento a los principios bíblicos, ¿no? Que eso ya es una gran ventaja.
Pero si no lo hay, si no hay un creyente en Cristo como candidato, entonces, ¿a quién tenemos que elegir? Como ya le dije, aquel o aquella que por la gracia de Dios, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su persona, se aproxime más a los principios bíblicos de un buen gobernante. Perfecto no lo hay, bueno tampoco, pero entonces elijamos el que se acerque más, es decir, el menos alejado de estos principios bíblicos o el menos malo entre los candidatos. Estos son son las características de un buen gobernante y que nos sirvan para evaluar el perfil de nuestros candidatos. Primera de ellas, característica, es capacidad para gobernar. Capacidad para gobernar. ¿Qué significa esto? Que sepa gobernar. No hay que poner a un neófito, a una ignorante, en un puesto tan importante como presidir alguna función pública. Son las aptitudes, las capacidades que una persona tiene para gobernar bien. Salomón no estaba preparado para gobernar el pueblo de Israel. En primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, él dice: Señor, dame sabiduría para gobernar esta grande nación. Y el Señor se complació y le dio sabiduría. Tanta sabiduría le dio Dios a Salomón, que no la tenía, que esta provenía de Dios, que dice la palabra que nadie como él en sabiduría, ni antes ni después. Ha sido el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Ni Hopkins, ni Einstein, ni el que usted me nombre juntos se comparan a la sabiduría e inteligencia que tenía Salomón de parte de Dios. Entonces, una persona debe tener una aptitud, si quiere gobernar, tiene que saber cómo hacerlo. Y por supuesto, sería ideal que le pidiera sabiduría a Dios. Dios, en su gracia común, en su misericordia, aún para los no creyentes, puede darle capacidades a las personas para hacer bien un trabajo, por su gracia y por el bien del pueblo que están gobernando. Recordará aquel pasaje cuando José, cuando interpretó los sueños de Faraón. ¿Recuerda esa parte? Que van a venir 7 años de abundancia y 7 años de sequía, ¿verdad? Y dijo José: busca personas honestas, personas para administrar estos recursos. Y sabemos que Faraón nombró a José, pero José dijo: busca entre el pueblo a alguien con estas características para administrar todo estos recursos por esta situación que va a enfrentar la nación de Egipto. Es decir, que Dios puede proveer sabiduría, inteligencia, capacidad a la persona que gobierna, aunque no sea creyente, por amor a su nombre y por amor al pueblo que gobierna. Entonces, primera característica ideal en una persona para gobernar y gobernar bien es capacidad. Esa capacidad le permite diferenciar el bien del mal, lo bueno de lo malo, y hacer lo bueno y no hacer lo malo. Segunda característica. Entonces evaluemos a los candidatos. ¿Qué capacidad tiene este candidato? ¿Cómo se ha desempeñado en su trayectoria como funcionario público, cuando fue senador, cuando fue alcaldesa, cuando fue gobernador? ¿Cómo se desempeñó? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Cuáles fueron sus iniciativas? ¿Cómo fue su desempeño en esa labor para poder entonces determinar si es, o al menos se perfila como un buen gobernante o no? Segunda, virtudes. Virtudes para no cometer tantos errores en su administración. Y aquí quiero mencionar 5 virtudes de un buen gobernante. Entonces, lo primero es capacidad. Segundo, virtudes, y de estas virtudes voy a mencionar 5. Primera de ellas, justicia.
Vayamos a Proverbios 16. Quiero darle el respaldo de los versículos de estas 5 virtudes de un buen gobernante. Primera de ellas es justicia. Proverbios 16, versículo 12. Dice esta versión de la palabra del Señor, Proverbios 16, 12, es abominación a los reyes hacer impiedad o injusticia, dice otra versión, porque con justicia se afirma el trono. Otra versión de este pasaje, Proverbios 16, 12, dice, es repugnante que los reyes cometan mal, porque el trono se afirma en la justicia. Un mal gobernante que comete una injusticia, que hace impiedad, es algo abominable y repugnante. ¿Cómo es posible que el representante máximo para aplicar las leyes no se las aplique a sí mismo? Y que sus comportamientos, sus desempeños estén por encima de la ley. ¿No dicen por encima de la ley? Nadie. Pero a veces el que lo dice sí se siente que está por encima de la ley. O no le digan que la ley es la ley. Entonces, ¿qué es? Es repugnante cuando una autoridad no cumple sus propias leyes. ¿No le ha tocado ver a usted alguna patrulla de tránsito que se pase el semáforo en rojo? ¿O se pasa el alto, no hace el alto? ¿Le ha tocado ver eso? Y no va con la torreta, no va con la torreta que va a lo mejor a atender algún llamado de emergencia, no. ¿Cómo es posible que la autoridad no respete sus propias leyes? Eso es algo abominable y repugnante. Entonces, justicia, primera virtud de un buen gobernante. En sus juicios, en sus decisiones, justicia para no privilegiar a unos y dañar a otros. Justicia para no castigar a los que hacen bien, sino castigar a los que hacen mal. Tener castigos ejemplares para los delincuentes y recompensas para el que hace lo bien. No permitir injusticias. Si usted analiza esto a la luz de, ya no digamos de los candidatos, que a lo mejor no les conocemos mucho y deberíamos, pero si evaluamos estas virtudes a la luz de muchos gobernantes, hoy en día dirán, no hombre, este es reprobadísimo. ¿Cómo es que está gobernando? ¿Cómo es que está presidiendo si no cumple con esto? Porque el pueblo elige a quien lo representa. Segunda virtud, honestidad. Vayamos a Éxodo 23. Hay muchas más, solo le quiero mencionar las 5 principales. Justicia, la primera. Segunda, honestidad, en Éxodo 23, 8. Cuando vemos aquí en las leyes que Dios le da al pueblo de Israel, 23:8 de Éxodo dice, no recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven con claridad y pervierte las palabras de los justos. Una persona honesta es ideal para gobernar porque está expuesto a muchas tentaciones, mucho poder, mucha autoridad, muchos recursos económicos, materiales. Pues es la máxima autoridad, todo mundo se desvive por esa persona, le hace obsequios, busca favores a cambio de beneficios económicos, pero la honestidad debe ser una característica inquebrantable en un buen gobernante. No participar en actos de corrupción, ni permitir corrupción en sus colaboradores. No solamente la persona, sabemos que una persona no es capaz de gobernar por sí mismo toda una entidad, sino que se hace de un cuerpo, de un grupo de colaboradores para ejercer o delegar tareas de gobierno. Entonces, un gobernante honesto, un presidente honesto, debe serlo en sí mismo y exigirlo a su
equipo de colaboradores, a sus funcionarios y ser estricto con ellos en este sentido. Y al primer rasgo de honestidad, no sé qué sanción pueda haber, pero si es claramente una persona deshonesta, removerlo del cargo y poner a alguien que sí cumpla con el perfil y las exigencias que la honestidad exige para gobernar. Y no solamente no permitirlo en sus colaboradores, sino aún en su propia familia. Como es el hijo del presidente, como es la esposa del gobernador, como es la tía del alcalde, como es la mamá del diputado, se llenan de una serie de privilegios deshonestos. Eso no le agrada a Dios. Tercero, vayamos a Proverbios 20-28. Tercero es la sinceridad. Por sinceridad quiero decir tener la verdad por delante, actuar en verdad, con verdad y por la verdad. Esta es la sinceridad que se le exige a un gobernante. Proverbios 20-28. La misericordia y la verdad guardan al rey, y con justicia sustenta su trono. Otra versión dice: el rey se mantiene seguro en su trono cuando practica el amor y la verdad. No mentir. Es como aquella anécdota que le he contado en otra ocasión, que va una persona, tiene cierto malestar en su cuerpo, va ante un médico y el médico le hace una serie de exámenes y le dice, mire, lo que usted tiene no está tan mal, tómese estos medicamentos y al poco tiempo ya se va a sentir mejor, atiéndase con estas indicaciones. La persona lo cree porque es el médico, es el especialista, se va y sigue el tratamiento, al cabo de un tiempo empeora, regresa con el doctor, dice, oiga doctor, ¿qué pasó? No me arreglo, no me siento bien, me siento peor. Y dice, bueno, mire, es que no se lo quería decir porque pues, no quería lastimarla, pero pues usted tiene cáncer. ¿Y por qué no me lo dijo? Es que pues no quería entristecerla ni poner mal su corazón. Sí, pero a lo mejor en ese lapso de un mal diagnóstico al diagnóstico real, esta persona a lo mejor ya está en una etapa muy avanzada y va a ser más difícil recuperar la salud. Bueno, un presidente tiene que hablar con la verdad, con la honestidad, tomar medidas que beneficien a sus gobernados, aunque estos no sean del todo populares. Tal vez subir las tasas de interés, tal vez restringir a cierto tipo de inversiones, tal vez cancelar algunos programas con tal de fortalecer al mediano y a largo plazo el bienestar tanto material como económico de sus gobernados, y para eso se requiere hablar con la verdad, reconocer sus errores, ser transparente. Todo esto está relacionado con la sinceridad. Ser transparente, rendir cuentas, no el enriquecimiento ilícito. De repente las personas como funcionarios públicos que tienen un sueldo modesto, de repente los vemos que ya tienen casas aquí, allá, terrenos en el otro lado, cuentas bancarias en paraísos fiscales. ¿De dónde sacaron ese dinero si su sueldo como funcionario público no le alcanzaba más que para andar en un Suru o en un Jetta cuando mejoran las cosas? ¿Cómo le hizo? Seguramente hay algo corrupto detrás de eso. Rendición de cuentas, transparencia, auditorías, debe estar abierto, como hasta algunos dicen, hasta me someto a la prueba del polígrafo, ¿no? Para ver, háganme preguntas y yo con el polígrafo van a saber si estoy mintiendo o digo la verdad.
¿Quién se atreve a eso? Deberían ser así nuestros gobernantes. Cuarta virtud de un buen gobernante, valentía. Josué 10:25. Valentía. Dice la palabra del Señor, Josué les dijo, no teman ni se atemoricen, esfuércense y sean valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales combaten. Una persona que gobierna, una persona que está en autoridad, tiene que ser valiente. ¿Por qué valiente? Porque va en contra de todo el sistema corrupto y pervertido que rige en muchas esferas de gobierno. Ir en contra de los delincuentes, perseguirlos, castigarlos, no abrazarlos. No es tampoco declarar una guerra abierta, hay que ser inteligentes, una guerra inteligente. Porque dice aquí Josué, como acabamos de leer, no teman ni se atemoricen, dice, porque así el Señor hará con sus enemigos contra los cuales combaten. Toda autoridad está en una guerra constante en contra de todo lo que quiera dañar a sus gobernados. Es una guerra, en resumen, contra el mal. Y quinta virtud que quiero mencionar acerca del perfil de un buen gobernante, ser servicial. Vayamos a Proverbios 29, servicial. Recuerden, como leímos en Romanos 13:1, que es un servidor de Dios, es un siervo de Dios, en Romanos 13 del 1 al 7. Y aquí en Proverbios 29:14 dice, el rey que juzga a los pobres según la verdad afirma su trono para siempre. El rey que juzga a los pobres según la verdad afirma su trono para siempre. Es decir, un rey, un gobernante debe juzgar con verdad y con justicia aún a los pobres. No debe olvidarse de que es un servidor, que es un funcionario, que se debe al pueblo que lo eligió y debe dar buenas cuentas, debe ser un servidor y en especial servir a los más necesitados. Entonces, primer característica o perfil de un buen candidato, tener capacidad para gobernar. Segundo, poseer ciertas virtudes, que ya mencioné 5 de ellas. Y tercer característica o perfil de un buen gobernante es rodearse de un grupo de colaboradores que compartan sus principios. Es decir, si el gobernador, el presidente o el alcalde es una persona justa, honesta, trata todo con verdad, es valiente, es servicial, lo mismo debe de cubrir su gabinete. Sus colaboradores, sus secretarios, sus asistentes deben de cumplir con esta misma forma de vida. Capaces, justos, sinceros, valientes, serviciales, tener una buena trayectoria, no ser corruptos, no ser mentirosos, no ser tramposos, no ser flojos. Por eso le digo que cuando vemos esto a la luz de lo que tenemos enfrente, pues creo que nadie califica. Pero sí hay uno o una que califica más o descalifica menos que los otros. Y ese es al que tenemos que elegir. Es decir, debemos elegir el menos malo. No hay nadie bueno, pero sí hay uno que es menos malo que los demás. Por eso es importante que tú y yo conozcamos cuál es su forma de pensar del candidato en los aspectos fundamentales
de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, ¿qué piensa con respecto a la preservación de la vida? ¿Es pro aborto o está en contra del aborto? Eso es fundamental para decidir por un candidato o no. ¿Qué piensa con respecto al matrimonio igualitario? ¿Debe ser el matrimonio legalmente reconocido solo entre un hombre y una mujer? ¿O puede ser entre hombre y hombre, mujer y mujer? ¿O como hasta ahora ya salen cada cosa? 3 mujeres en un matrimonio. ¿O una mujer que se casó con un árbol? ¿Un hombre que se ha casado con un perro? Eso va en contra de la palabra de Dios. Y mire, la gente puede hacer lo que le venga en gana hacer, pero que las leyes lo permitan y que la autoridad promueva esas leyes es lo que tú y yo tenemos que observar. Entonces, este candidato está a favor del aborto, está a favor del matrimonio igualitario, está a favor de la identidad de género, donde cada persona se puede decir que es del sexo que ella quiera, que él quiera, independientemente de su sexo biológico. Aunque nació hombre, se cree mujer y entonces hay que tratarla como mujer. Y puede entrar al baño de las mujeres porque él se cree mujer. Y legalmente tú no le puedes hacer nada porque entonces vas a tener una penalización por incumplir la ley. Repito, las personas hagan lo que quieran, pero que el gobierno promueva ese tipo de leyes es lo que tú y yo tenemos que rechazar. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a la libertad de culto? ¿Podemos los cristianos seguir congregándonos, tener nuestro servicio como ahora lo tenemos? ¿O se va a restringir o se va a limitar? ¿O solo un tipo de religión va a prevalecer y las demás se van a considerar ilegales? Todo eso lo tenemos que conocer, mi amado hermano, para elegir bien. No por su cara bonita, no por su perfil, no por lo que dicen, sino por lo que tú has investigado acerca de esa persona y de qué piensa de estos aspectos fundamentales en nuestra fe cristiana para apoyarlos o no. Pero, ¿qué pasa si ninguno de ellos cumple ni siquiera con esto? Por mencionar un ejemplo, ¿qué pasa si entre los candidatos todos son pro aborto? Todos o todas los que están candidateándose promueven el aborto. ¿Debemos votar o no por esa persona? Ya es un asunto de conciencia. Tú podrás decir, yo no voy a votar por alguien que promueve el aborto, pero si todos lo promueven, todos los candidatos, entonces no vas a votar. Tenemos una obligación cívica. Yo le digo, vote con una conciencia limpia, porque al que usted elija o al que no elija, el que gane, todos son pro aborto, volviendo al ejemplo. Entonces da lo mismo. Tenemos entonces que evaluar el todo. Todos estos aspectos fundamentales que mencioné, tenemos que evaluarlos para saber cuál es el que, ya no digamos el que es mejor, sino el menos malo. Si todos son pro aborto y unos promueven la comunidad LGBTQ+, y otros promueven el matrimonio igualitario, pero hay uno que dice, a lo mejor sí es pro aborto como todos los demás, pero no promueve este candidato el matrimonio igualitario, la identidad de género, sí promueve la libertad de culto, dirás, pues este es el menos malo. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero es un tema de conciencia. Vote de acuerdo a su conciencia. Hay básicamente 3 ideologías en la política y no quiero aquí meterme en temas que seguramente saldré mal, pero muy por encimita. Izquierda, bueno, mi izquierda o su izquierda, ¿sí? Centro y su derecha. Y hay ideologías claramente establecidas en esas formas de pensamiento en la política que tú y yo también tenemos que analizar. Este partido o este candidato promueve las ideas de izquierda, las del centro o las de la derecha,
Por supuesto, hay radicales, extremistas, moderados, progresistas, liberales, un sinfín de matices, pero en esencia podemos mencionarlo así. Le voy a decir algo, los que tienen ideas izquierdistas, sobre todo los extremistas, están más enfocados a la comunidad, al comunismo, al socialismo, a la abolición de la propiedad privada. Todos somos lo mismo, todos ganamos lo mismo, todos somos una comuna que tenemos, digamos, los mismos beneficios, los mismos ingresos, los mismos bienes, a grandes rasgos. Estoy siendo muy simple, por supuesto, y discúlpeme si le parece así, pero solamente para identificar la forma de pensamiento. El de la derecha piensa más en la propiedad privada, la competencia, la meritocracia, es decir, si tú trabajas más te va mejor. Acá no, todos van a ganar lo mismo, nada es propio, todo es del Estado. El Estado rige, distribuye los recursos, las ganancias, y en la derecha es más la iniciativa privada, la competencia, la competitividad, desarrollo empresarial, la recaudación de impuestos, el que más trabaja más gana. Muy diferente. Y el centro, digamos que es como el balance o el equilibrio entre ambas formas de pensamiento. Y repito, existen algunos matices ahí intermedios, una izquierda central o un centro derechista, en fin. Pero tenemos que evaluar entonces la forma de pensamiento, la ideología de los candidatos, si está más hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha, porque eso va a determinar mucho su forma de pensar, sus proyectos de nación y hacia dónde va a enfocar sus recursos materiales, económicos y humanos para la nación o la localidad que va a gobernar. Le voy a decir algo. Muchos de los principios que están en la Biblia, que usted y yo defendemos, como lo que mencioné, el derecho a la vida, el matrimonio heterosexual, la libertad de culto, etcétera, etcétera, son principios que en su fundamento, la forma de pensamiento de la derecha tomó como base para la fundación de los partidos de esa corriente de pensamiento. Se ha desvirtuado, se ha matizado mucho. Ya la derecha no es totalmente derecha, ya es una derecha. Es más, y cuando ve las coaliciones dice, la derecha se juntó con el centro y se juntó con la izquierda, ¿qué es eso? Pero digamos que la derecha en su fundamento original es provida, defiende el perfil de la persona conforme a su género biológico, promueve el matrimonio, está en contra del aborto, tiene muchos pensamientos que tomaron como fundamento los principios bíblicos, aunque repito, se ha desvirtuado. Termino con lo siguiente, le agradezco su paciencia, es un tema bastante extenso. Quiero terminar hablando de lo que hoy es México. Mire lo que sucedió hace 6 años cuando hubo cambio en la presidencia. 2018, teníamos entonces 89 millones, lo redondeamos si quieren, 90 millones de personas en el 2018 tenían su credencial para votar. Estoy hablando específicamente de México. 90 millones de personas pudieron salir a votar en el 2018. ¿Sabe qué porcentaje de esa población efectivamente fue a votar? Estamos descartando a los menores de edad que no votan, estamos descartando a los que no tenían credencial por lo que haya sido, pero había 90 votantes potenciales en el 2018. ¿Sabe cuántos de ellos realmente salieron a votar? ¿Qué porcentaje? Tan solo el 45% de los votantes votaron en el 2018. Esto significa el 55% de abstencionismo.
El 55%, es decir, más de la mitad de las personas que podían votar en el 2018 no votaron. Espero no haya sido ninguno de ustedes. Una apatía, un desánimo, que no les importó lo que los demás decidieran por su nación. 55% de abstencionismo. Con estos votantes, ¿sabe qué porcentaje votaron a favor del presidente actual? Es decir, de los 90 millones, que vimos que más de la mitad no fueron ni siquiera a votar. Pero de esos 90 millones, ¿sabe qué porcentaje votó por el presidente actual? Tan solo el 33%. 30 millones de personas. El 33% de los votantes en el 2018 decidió que ganara el presidente actual. El 30% de los votantes en el 2018 decidió el rumbo de esta nación por los siguientes 6 años. La tercera parte de México votó para que el presidente actual nos gobernara por este periodo. Es decir, ganó la mayoría de las minorías. Y si lo traslapamos a lo que es la población en total, fue tan solo el 25%, o sea, la cuarta parte de la población en México en el 2018 decidió que nuestro presidente actual gobernara. Es penosísimo este nivel de baja participación ciudadana. Ahora, en este 2 de junio, se estima que hay alrededor de 98 millones de mexicanos que tienen una credencial y están llamados a votar. Se van a elegir más de 20,000 cargos públicos. Así es que lo que se decida, y espero que no sea con el 33%, sino la mayoría, decidamos lo que va a suceder por nuestra nación los próximos 6 años. Es más, yo creo que ni siquiera los próximos 6, todavía más allá, se va a definir un rumbo importante en nuestra nación por los próximos tal vez 30 años, este 2 de junio. La realidad es que estamos viviendo uno de los peores momentos en la historia moderna de México. Inseguridad, delincuencia, crimen organizado, desigualdad económica, desabasto de medicinas, deficiencia en la procuración de los servicios públicos de salud, corrupción, ni se diga, impartición de justicia, también deplorable. Ahora hasta estamos sufriendo escasez de agua y no le echamos la culpa al clima, sino a la falta de previsión en la infraestructura hidráulica. Educación, reprobamos la prueba PISA, que es la que evalúa a nivel mundial la inteligencia de los alumnos en nivel básico y medio. Reprobamos este año. Una mala educación, deficiente educación, la polarización de la población, extremos, llevando al radicalismo, a la confrontación, a la lucha, como nunca antes se había visto. El ejército construyendo y administrando obras públicas cuando debería de resguardar y combatir por la seguridad nacional, lo tienen administrando aeropuertos, hoteles y trenes. Mega obras con sobrecostos por miles de millones de pesos que pudieron invertirse de una manera más eficiente. El peor país en el manejo de la pandemia. El sexenio más violento en la historia moderna de México, con 190,000 homicidios, cerca de 190,000, más los que se acumulen. Promedio de asesinato diario en México, 80 personas diariamente, a veces más, a veces menos, pero en promedio 80. Ningún sexenio en los años actuales había tenido tal grado de asesinatos. Es el sexto país más violento a nivel mundial, a la par de Ucrania, Libia, Somalia, de Congo, de esas naciones que están envueltas en conflictos muy, muy tremendos. México es el sexto país más violento.
Este, en este periodo electoral se ha cometido el mayor número de asesinatos a candidatos como nunca había ocurrido. Muchos de ellos también han desistido de la carrera política por amenazas. Estamos mal. Como nación estamos mal, pero tenemos el gobierno que nos representa. ¿Qué quieres tú para los próximos 6 años? ¿Quién te va a representar a ti? Alguien dijo alguna vez, evaluando los perfiles de los candidatos, tengo claro que esta persona, y me abstengo de decir el nombre, tengo claro que este candidato no representa 100% lo que yo quisiera. Lo acabamos de ver. Nadie cumple con eso, ni el 100%. Nadie representa el 100% de lo que yo quisiera. Pero sí tengo claro que este otro candidato sí representa el 100% de lo que yo no quiero. Y esa tal vez tenga que ser nuestra decisión. No lo que queremos, sino no lo que no queremos. Hay dos caminos. Continuar con lo mismo, tal vez con renovado ánimo, esfuerzo, con una forma fresca de pensar, pero básicamente seguirá la misma línea que ha sido trazada por los 6 años anteriores, o algo diferente. ¿Qué es mejor? Que Dios te diga. ¿Te imaginas esto? Imagínate que yo soy un funcionario, tengo un puesto importante y está por terminar mi administración y digo, a ver, quiero que Luis sea mi sucesor, él va a continuar. Y yo todas las trampas que hice, todo lo malo que hice, Luis, como va a ser mi sucesor, pues no va a hablar mal de mí porque yo lo puse. Me va, como decimos, me va a tapar, ¿no? Me va a cubrir las espaldas. Tenemos que evaluar entonces qué queremos como nación. Como Estado, miren, ya está hecho. Como alcaldías, tenemos la posibilidad también de decidir este 2 de junio. Pero es importante, y termino con esto, que conozcamos, que nos informemos de la historia, las propuestas, el perfil, su actitud, su carácter, su forma de pensar, tanto del funcionario que se está postulando como sus colaboradores, qué piensa de la economía, la asistencia social, de los temas fundamentales que mencioné, de la soberanía, la educación, la salud, la religión, asistencia, militarización, crimen organizado, corrupción, relaciones exteriores, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, oremos al Señor para que Él nos guíe y por supuesto salgamos a votar este 2 de junio. El próximo domingo tendremos un servicio especial por esta razón y vamos a dedicar la mayor parte de la reunión a estar alabando, adorando al Señor y vamos a estar orando. Básicamente vamos a hacer eso. No va a haber un sermón, tal vez comparta algo así muy breve, pero quiero que estemos como pueblo orando, intercediendo, clamando al Señor por nuestro municipio, por nuestro estado, por nuestra nación, por nuestros representantes en el Congreso y que Dios siga extendiendo su misericordia sobre México. Que hayamos sobrevivido estos 6 años fue realmente por la mano de Dios y no sabemos cómo van a ser los próximos 6, pero clamemos a Él el próximo domingo para que el Señor tenga bien bendecirnos con quien decida o permita que ocupe el gobierno en estos periodos que están por iniciarse. Ponte de pie y vamos a orar. No sé si ya tenías tú algún candidato elegido y con esto te cambió la forma de pensar, o tal vez no lo tengas, pero te exhorto a que salgas a votar el próximo 2 de junio. Si tienes que llegar aquí un poquito tarde, procura entonces levantarte más temprano o saliendo de aquí puedes irte a votar. Vamos a pasar un tiempo de alabanza, adoración e intercesión el próximo domingo, un culto especial por motivo de lo que se está decidiendo para esta nación.
Amén. Oremos entonces. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra. ¿Cuál es el perfil del candidato, el funcionario, el gobernante ideal, de acuerdo a los principios que tú estableciste en tu palabra? Reconocemos, Padre, que a la luz de estas características, ninguno cubre a la perfección esos atributos, esas virtudes, capacidades, ese equipo de colaboradores. No lo cubren, Señor, cabalmente. Ni nosotros mismos lo hacemos, Señor. El único que lo puede cubrir es Jesucristo. Y por eso te damos gracias que pertenecemos a tu reino celestial, pero también te rogamos, Señor, que nos concedas este domingo elegir al menos malo de los candidatos, al que se aproxime más al perfil que tú has determinado en tu palabra y al que esté más allegado, Señor, a lo que nosotros como cristianos defendemos y procuramos, Señor. Ayúdanos a decidir correctamente, Padre, y que se haga tu voluntad, Señor, en esta nación, no la del hombre, como sucedió en el caso del pueblo de Israel que eligió a Saúl como rey cuando no fue un buen gobernante, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer lo correcto y guárdanos, Señor. Y a pesar de quien sea elegido, Padre, no sea de nuestro agrado o simpatía, que apliquemos lo que aprendimos de Romanos 13, a respetarlo, honrarlo, como dice también tu palabra, a hacer oración por él o por ella, quien resulte ganador, y hagamos lo que nos corresponde como hijos tuyos, Señor, en esta tierra, en esta nación y en esta localidad. Te damos gracias, Señor, porque tú ya sabes lo que va a acontecer y sabemos que tus pensamientos son de bien y no de mal, y sabemos, Señor, como tu palabra dice, que todo ayuda para bien de los que te aman, para aquellos que conforme a tu propósito hemos sido escogidos, y confiamos, Señor, que tu decisión es para nuestro bien y para tu gloria. A ti, nuestro Rey, nuestro Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.